¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a cada uno de ustedes que están tratando de estar en contacto en su podcast Arriesgados. Les saluda el predicador Jonathan Miller. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a cada uno de ustedes que están tratando de estar en contacto en su podcast Arriesgados. Les saluda el predicador Jonathan Miller. Recordándole a cada uno de ustedes que en esta noche tenemos un excelente programa. Estamos con la segunda parte de las bienaventuranzas de Jesús, con la segunda bienaventuranza que Jesús predicó sentado en el monte. Esta noche tenemos así que les mando un saludo a cada uno de ustedes que están en contacto ya en su programa podcast, su podcast Arriesgados, desde la ciudad espacial de Houston, Texas, para sentado en el monte. Quédate aquí en sintonía con cada uno de nosotros para que puedas escuchar, ¿verdad?, el mensaje de esta noche. Recuerda que aquí te traemos un programa libre de levadura, ¿verdad? Te traemos un estudio limpio y conciso en esta noche. El mensaje de esta noche. Recuerda que aquí te traemos un programa libre de levadura, ¿verdad? Te traemos un estudio limpio y conciso en esta noche. El mensaje de esta noche. Recuerda que aquí te traemos un programa libre de levadura, ¿verdad? Te traemos un estudio limpio y conciso en esta noche. El mensaje de esta noche. Recuerda que aquí te traemos un programa libre de levadura, ¿verdad? Te traemos un estudio limpio y conciso en esta noche. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo. Bienvenido tú que me estás mirando a través de la señal de Facebook. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por estar en sintonía o en contacto siempre un saludo. Aquí con tu servidor Jonathan Miller, sabiendo que te traemos un mensaje importante en esta noche, tarde o mañana, donde quiera el país, donde sea que tú vivas y nos estés escuchando. Quiero bendecir tu vida con una palabra de bendición, una palabra que sé que llenará tu vida de bendición. En esta hora quiero entrar en el tema sobre la segunda bienaventuranza que nuestro Señor Jesucristo nos dio. ¿Cuántos se acuerdan? Nos quedamos en la número 1. ¿Se recuerdan? Bienaventurados los que lloran. Sobre la segunda, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decían bienaventurados los que lloran? Que nuestro Señor Jesucristo, o los pobres en espíritu. ¿Cuántos se acuerdan? Nos quedamos bienaventurados los pobres en espíritu. Pero hoy estaremos en la segunda bienaventuranza que dice en Mateo capítulo 5 versículo 4 y dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué será? ¿Qué quiso decir el maestro? En la segunda, con los que lloran. En la segunda, ¿a qué se refiere el maestro? ¿Será que tú sos bienaventurado solo por pasar llorando? ¿Será que tú eres un bienaventurado solo por pasar con las lágrimas? ¿O a qué se refiere? ¿A qué se estaba refiriendo el maestro cuando dijo esta bienaventuranza? ¿Cuál era el bálsamo? ¿Qué era lo que quería decir el maestro cuando habló estas palabras? ¿O a qué se refiere? ¿A qué se estaba refiriendo el maestro cuando dijo esta bienaventuranza? ¿Cuál era el bálsamo? ¿Qué era lo que quería decir el maestro cuando habló estas palabras? Y para esto vamos a ir al texto base, que lo encontramos en el libro de Isaías 61, capítulo 61, versículo 1 en adelante. Texto base, que lo encontramos en el libro de... Y dice la palabra, Isaías 61, capítulo 61, versículo 1 en adelante. Texto base, que lo encontramos en el libro de... Gracias por el comentario. Se escucha doble el video. Ok, vamos a tratar de... Creo que ahora sí. Ya se dejó de escuchar doble. Gracias por el mensaje. Eso es lo importante de la comunicación. Gracias, muchas gracias, Benjamín, gracias.
Sí escuchaba algo raro, como algo que doblaba en el video. Vamos a ir al Gloria a Dios. Texto base que lo encontramos en el... Y dice la palabra, Jesús se refería al capítulo 61, versículo 1 al 3. Y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Aleluya. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Cuántos me siguen? Gloria a Dios, gloria a Dios. Verso 3, a ordenar a los afligidos de Sión, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Mire qué bendición. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados, dice, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Qué preciosa palabra. Entonces, cuando dice el Señor Jesús, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es impresionante las palabras declaradas por Jesús, porque Él dice, bienaventurados aquellos que hoy se encuentran llorando en alguna circunstancia. Siéntete gozoso, siéntete tranquilo, siéntete que hay una salida para ese llanto, para esa circunstancia adversa. Hay una salida para esa situación, ese problema. Jesús les estaba hablando a la multitud y les estaba diciendo, tranquilos, hey, relájense. Ese llorar, ese llanto, ese problema, esa aflicción tiene una solución, y es el reino de los cielos. Era el reino que Jesucristo estaba trayendo, implantando, enseñando, modelando en la tierra de Jerusalén en esa época, en Judea. Cuando para muchos de los enfermos simplemente tenía que ser el perdón dentro del templo, para muchos la sanidad, como aquel paralítico, tenía que correr al estanque y su condición física no se lo permitía, o su enfermedad necesitaba que alguien lo llevase al estanque en el movimiento de las aguas. Pero había uno que dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados todos aquellos que tenían problemas, porque ese problema no es tu condición final. Hay una salida, y esa salida es el reino de Dios. Es clamar a ese Abba Padre, a ese Dios, al único Dios verdadero, al Dios que Jesucristo vino a presentarnos en la tierra de los vivientes.
Esa promesa viene directamente profetizada muchos años atrás por medio del profeta Isaías. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Para qué había ungido Jehová a Jesús? El poder, la autoridad, los milagros, todo lo que Jesucristo hizo no fue porque Él tenía el poder para hacerlo. Fue porque el Padre lo ungió. Esa potestad, ese ungimiento, esa autoridad, ese investimiento de poder que Jesús tenía, era porque el Padre lo había ungido y porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. ¿Para qué? ¿Para qué te ha ungido el Señor? Para predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuáles eran las buenas nuevas del reino? ¿Qué era lo nuevo que Jesús estaba predicando? Habían muchas noticias nuevas. Yo no sé si tú quieres ser parte de esas noticias nuevas. Oye, nuevas. Hay una escritura que dice que no se puede poner vino nuevo en odres viejos, porque de tal manera dice que el odre se estallaría, no soportaría lo nuevo. Había algo que estaba por estallar con la venida de Jesús. ¡Aleluya! Había algo que estaba por destruirse. Había un sistema que estaba por romperse, que no iba a soportar lo nuevo que el maestro estaba ejecutando. Para empezar, el sistema del perdón. El perdón era únicamente dentro del templo. El perdón era únicamente por los sacerdotes oficiales de templo, por la orden, en cada fiesta. Pero había algo nuevo que estaba sucediendo. Había algo nuevo, un camino nuevo que Juan había abierto para el Mesías. Él venía rompiendo la brecha en el Jordán, bautizando para arrepentimiento. Eso no le gustaba a la gente de la época. Al sistema de la tradición no le gustaba del templo. Es como a muchos que no les está gustando que este podcast arriesgado cierre sus live. Como a muchos no les gusta que este podcast arriesgado calle su boca, porque viene en contra del sistema de tradición que ocurre hoy en las iglesias. Y no digo muchos o todos, los meto ahí. Son unos cuantos que se libran. Porque muchos tienen secuestrado el perdón dentro de las iglesias. Muchos creen que Dios te puede perdonar solo porque visitas la iglesia todos los días. Muchos creen que Dios te puede perdonar solo porque diezma. No me hagan hablar, por favor. Aleluya. Y venimos en contra del sistema de aquellos que tienen secuestrados los milagros. Venimos en contra del sistema de aquellos que tienen secuestrada la libertad para el pueblo de Dios, para aquella libertad que Jesús vino a instalar para su pueblo. Porque para eso fue ungido Jesucristo. Y para eso discipuló a 12 discípulos, apóstoles, que fueron enviados por él. El cual nos dijo que nosotros teníamos que mirarlos a esos 12 apóstoles. El problema de hoy, que tenemos la mirada en muchos apóstoles, y cada apóstol tiene una manera de pensar. Hay un apóstol que dice que los teléfonos son prohibidos dentro de la iglesia. Hay otro apóstol que dice que la falda larga es la única ropa dentro de la iglesia. Hay otro apóstol que dice que no hay que ponerse tinte en el cabello. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío?
Por eso nuestra mirada tiene que estar en esos apóstoles, fundamentados y edificados en los apóstoles que Jesucristo edificó. Aleluya. Para no caer en el error. Es necesario, amada iglesia, amado pueblo que me estás viendo, que rompas esas cadenas, esas ataduras que te tienen atado aún dentro de tu iglesia, de lo que le llaman iglesia, el edificio. Muchos estaban atados, esperando el sistema del perdón. Pero Jesús venía a dar una buena nueva. Dice que me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuáles son las buenas nuevas que les tienes que dar a tu iglesia? Que la bendición financiera ocurre solo porque diezma. ¿Tú vas a limitar el poder de Dios solo a obligar a diezmar a la iglesia? Si el pueblo no diezma, va a estar quebrado toda la vida. Oh, Dios mío, eso se está predicando. Eso se predica dentro de las iglesias. A vendar a los quebrantados de corazón. A vendar, vamos a vendar los quebrantados de corazón. Yo no digo que todo esto no tiene que ocurrir dentro de las iglesias. Es muy bueno, pero no tienes tú que secuestrar los milagros de Dios. Hoy la gente está engañada. Corren, allá está tu milagro. Allá van a aquella iglesia. Por acá está tu milagro. Corren para allá. No, tu milagro está en el lugar donde tú estás. Solo tienes que creerle al Dios Todopoderoso, levantar tus manos, pedirle, clamarle, aleluya, de todo tu corazón. Ahí donde estás, pídele libertad al Señor. A publicar, dice, oigan bien, a publicar a los cautivos libertad. Aleluya, la libertad. Hay tanta gente presa dentro de las iglesias. Hay tanta gente con cargas dentro de las iglesias. Hay gente que está hasta frustrada dentro de esos templos. Y a los presos, apertura de las cárceles. Gloria a Dios. Jesús confirma este texto en Lucas 4. En Lucas capítulo 4. Vamos a ir a Lucas capítulo 4. Versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. En las sinagogas de ellos, de los judíos, en las sinagogas de ellos. Eso me sucede hoy. Corre, ven a mi iglesia. Aquí en Houston, Texas, se pelean por los pastores por levantar los mejores eventos. Que los encuentros, uno de los encuentros, otro que retiros. Se están peleando niveles por tal de tener fama y popularidad. No digo que está mal, pero que no vendas ni hagas mercader de lo que Dios te ha dado. No hagamos, me voy a incluir yo, de lo que Dios nos está dando. Y dice el texto: y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, dice. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Cuándo? En el día de reposo. Este no es un texto para empezar a judaizar.
Estamos hablando de un judío. Jesús fue un judío. Dice que él entró en la sinagoga en un día de reposo. Como todo judío, él estaba regido bajo las costumbres y las tradiciones que sus líderes seguían. Y conforme a su costumbre, dice, y se levantó a leer. Le permitieron leer a Jesús, al maestro. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, dice, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Vemos que el mismo pueblo judío conocía la historia. El pueblo judío, usted dirá, pero fue el que lo negó. No, ¿quién más que conozca tu historia que tu pueblo? Si tú eres de Monterrey, en Monterrey van a conocer de qué eres y de dónde eres tú, quienes que conozcan más tu historia. Si tú eres de Matamoros, en Matamoros van a saber y saben la verdad de dónde eres tú. Ahí están escritos los libros de dónde eres tú. Si yo soy de Honduras, de una ciudad que se llama La Ceiba Atlántida, en La Ceiba, en mi comunidad, saben quién es Noé Salazar. Saben de quién soy hijo. Esos judíos de Nazaret sabían de quién era hijo. Y ellos dicen: ¿no es este el hijo de José? Sabían que era el hijo de José. Lo hacen en signo de preguntas para querer menospreciar a ese hombre, hijo de José y de María, el cual optó él por tener y cumplir el diseño, escuchen bien, que el Padre había puesto en él. Aleluya. Esto es impresionante. ¿De qué me serviría a mí creer que un Dios se hizo carne, como cree el cristianismo popularmente, y ese semidios vino a la tierra? ¿Qué es esa locura? ¿Qué es esa locura que se tiene el pueblo de Dios? Y yo he hecho culpa en gran parte a los ministros y pastores y escuelas de teología de Dallas y de este país, de esta nación, porque ustedes son los que han viajado a nuestras naciones pobres, entre comillas, a predicar y a enseñar esas locuras que el Espíritu embarazó a María, o que Jesús preexistía. Un montón de cosas que estamos poniendo en orden bajo la Escritura. Es necesario, pastores, que volvamos a la Escritura. Es necesario que volvamos a la Escritura. Dios está poniendo mano en cada uno de ustedes y en cada ministerio. Créanme lo que no es en vano este sacudimiento que está ocurriendo en esta nación. Dios está sacudiendo los cimientos. Está quebrando cosas que no son buenas. Y sé que está afectando a cada uno de ustedes, porque tienen que volver a la Escritura. Volvamos a la Escritura con sencillez. Ese hombre, hijo de José y de María, necesitó ser ungido por su Dios, por su Padre, para poder traer cumplimiento a la Escritura. Ese hombre decidió obedecer
Y esto a mí me trae más convicción y más fortaleza, sabiendo que un hombre, así como yo, de naturaleza, pudo. Y él dijo, ustedes también pueden. Les dijo a los 12 discípulos, esperen en Jerusalén. No se vayan de Jerusalén hasta que no sean embestidos del poder de lo alto. Y cuando sean embestidos de ese espíritu que tú sientes, porque está sobre ti, ministro y pastor de Dios, está sobre mí ahora en esta noche, porque es el Espíritu de Dios el que me hace a mí traerte las buenas nuevas de salvación. Es el Espíritu de Dios el que me incomoda a invertir en equipo, a invertir en herramientas para poder traerte un mensaje limpio ante ti y traerte libertad. Que el Espíritu de Dios venga y rompa las cadenas en ti. Que el Espíritu de Dios traiga la sanidad que tú estás necesitando. No que yo sea el dueño de la sanidad que tú requieres. Que yo tenga que decirte, ven a mi iglesia, acá está el milagro. No, 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 no. Mi deber hoy en esta hora es a través de esta señal decirte, levanta tus manos ahí donde estás. Créele a tu Dios. Aléjate del politeísmo, de tener 1, 2 o 3 dioses. Créele al Dios que Jesucristo vino a presentarnos, a su Dios. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Él es nuestro rey. Él no es Dios. Por eso no ocurren los milagros. Por eso hay cosas que están cerradas en tu vida, porque te han metido en un politeísmo dentro de la iglesia. Pero esa es culpa tuya, oveja. Porque llevas a la iglesia en físico, a tu congregación eso, y aún tu pastor, yo miro, levanten la Biblia para arriba y la levantan todos, pero no la estudian, no la escudriñan y mucho menos son dignos de preguntar, de indagar, de tener esa humildad. Hombre, le voy a preguntar, Pastor Miller, ¿cómo está esto? Oh, es que se va a enojar mi pastor. Se va a enojar mi pastor si estoy en comunicación con el hermano Miller. Amados, no tengamos la palabra de adorno. Humillémonos. ¿Ustedes creen que yo como ministro no me he tenido que humillar ante otro y venirle a preguntar? Y inclusive que me avergüencen y aún me digan, y no es pastor usted, y cómo no sabe esto. Perdón, no lo sé, estaba equivocado. Pero Dios guarde que un ministro que probablemente me esté viendo ahorita en las redes diga que se va a humillar a volver a aprender. Ay, 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 eso es duro, no es fácil. Más cuando te siguen 20, 30, 40, 50, 100 personas. No. La gente que me va a seguir, la gente que va a escuchar de mis labios la palabra de Dios, la va a escuchar tal como la hablaron los apóstoles. La va a escuchar tal como el Señor Jesucristo la predicó. Y en la bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué lloraban? Porque llorar significa una condición de angustia. Y no llorar significa simplemente una condición de angustia y pobreza, como lo vengo repitiendo. No esperemos a estar pobres o a estar quebrados para sentirnos bienaventurados. Porque hay bienaventurados que lloran de alegría. ¿Cuántos han llorado de alegría? ¿Cuántos han llorado de felicidad? ¿Cuántos han llorado porque han encontrado el amor? ¿Cuántos han llorado porque han conseguido su casa? Jesús dice, bienaventurados, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Quieres sentirte tú bienaventurado también? Parte de esa bendición, de ese bien, que el Espíritu de Dios esté sobre ti y que pueda hacer partícipes a otros de libertad, de consolación, de sanidad, de prosperidad, pero no que tú te creas el exclusivo.
Cuando se habla de llorar, no se habla simplemente de dolor. Se trata de la restauración del reino de Dios. Si tú sientes que ese reino o ese sistema en el cual estás no te trae libertad, busca el reino de Dios. Quizás estás equivocado ahí. Quizás todavía están yendo a Jerusalén como a los anteriores a ofrecer sacrificios, a estar en tradiciones y no hay libertad. Siéntete libre en el nombre poderoso de Jesús. Te habló tu predicador Jonathan Miller desde la ciudad espacial de Houston, Texas. Recuerda que este programa es patrocinado por la iglesia Casa de Adonai, ministerio el cual el Padre nos permite pastorear. Ha sido patrocinado por él. Todo lo que se ocupa en el internet, el pago de la luz, equipo, hasta hoy Dios ha sido fiel y nos ha suplido. En este ministerio no se piden diezmos obligatorios. Aquí no se pide diezmo. No hay ninguna regla que los apóstoles mandaron a pedir diezmo. Pablo, nuestro apóstol, nos habló de las ofrendas. Dad de corazón. Si tú sientes dar el diezmo de corazón, sin imposición y temor de ir a un infierno, porque esa es la manipulación que dan Malaquías 3:10 en adelante. Esos pastores son unos manipuladores, mentirosos, sinvergüenza, ávaros. En este ministerio no se piden diezmos. Tú eres libre de dar según veas la necesidad del crecimiento de la iglesia. Y así tienes que dar según veas la necesidad de tu ministerio. Toda iglesia tiene su organización. Cada quien hace lo que quiere con su organización. Pero vamos a hacer lo que la Biblia dice. Son otros 20 pesos. Así que, amados hermanos, que el Señor les bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda, nos quedamos con la segunda bienaventuranza. Volvemos con la tercera bienaventuranza que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Te recomiendo que no te la pierdas, porque aquí tocaremos que no hay ningún viaje al cielo. Es lo que te puedo anticipar. Jesús no prometió ningún viaje al cielo. Jesús no. Otros sí, pero Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no prometió un viaje al cielo. Te mienten en tu iglesia. Te mienten en tu iglesia. Así que el Padre te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Que Él prospere tu vida, te sane, que hoy recibas, si es la voluntad de Dios, ese milagro en el nombre de Jesús de sanidad para tu vida. Esa deuda que tienes pendiente, ocurra el milagro, que te llamen del norte, del sur, del este y del oeste, que hayan puertas abiertas para tu vida. Que ese problema que estás pasando, encuentres la sanidad, el gozo, el óleo en el reino de Dios. Dios te bendiga.